de tener éxito en el tratamiento de estos pacientes es que el paciente o los familiares, en especial si tienen factores de riesgo, deberían conocer con respecto a los signos de alarma. Bien. Cuando yo hablo de la valoración inicial, es importante determinar saturación de oxígeno. Entonces, después de evaluar vía aérea y circulación, o el ABC, por ejemplo, que ustedes han visto en el TEC también, yo debo, aparte de eso, determinar saturación de oxígeno, verificar que el paciente tenga una buena pulsioximetría. Si no la tiene, debo proveer de oxígeno. Pero si el paciente está saturando 96, no es necesario que yo aplique oxígeno, porque el oxígeno libera radicales libres y mata neuronas también. Entonces, es muy importante tomar en cuenta la pulsioximetría en el paciente con sospecha de ataque cerebrovascular. Debo monitorizar la presión arterial. Obviamente, si el paciente está hipertenso, vamos a ver ahora qué hacemos. Y si está hipotenso, obviamente debo restituir un poco la presión porque el cerebro está solicitando más volumen de sangre. Debo ejecutar el electrocardiograma. Debo tener las venas canalizadas por si voy a hacer algún tipo de procedimiento con el paciente, ¿sí? Y no solo restituir ni dar medicamentos. Porque el paciente con ataque cerebrovascular se puede convertir en un paciente crítico que requiere incluso cuidados intensivos. Y en ese tipo de pacientes se debe verificar que realmente tengan vías de acceso aseguradas. Tomar las muestras, eso es de rutina. Puedo hacer también como factores pronóstico muestras de isquemia miocárdica, eso es muy importante. Obviamente electrolitos y función renal están incluidos en las muestras de laboratorio. Y administrar soluciones isotónicas, eso es muy importante. Eso me va a permitir también mantener un sistema hemodinámico ideal. La historia clínica adecuada y los exámenes general del paciente que tiene el ABCDE, estos criterios que han visto, y el examen neurológico, ¿sí? Que tiene que ver con conciencia, tiene que ver con nervios craneales, tiene que ver con sistema motor, tiene que ver con sistema sensitivo y con reflejos. Este sistema de investigación neurológica es la piedra angular del diagnóstico. Pero por sobre todo, para hacer un buen y otorgar un buen tratamiento y buenas opciones de tratamiento, yo también debo hacer énfasis en la hora de inicio. Es importante. Es diferente un paciente que la familia lo dejó en la casa durmiendo solo y regresó al día siguiente y lo encontró, bueno, en la cama sin moverse. Es difícil saber la hora de inicio. Pero si es un paciente que está en casa y sufrió un cuadro de alteración disártrico, de alteración motora, hemiparético, y tiene factores de riesgo, por lo general la hora de inicio se convierte en uno de los eventos más importantes para anotar en la historia clínica. En la cuestión de localización, como ustedes saben, en el hemisferio dominante, si es frontotemporal la lesión, puede el paciente incluso llegar afásico al servicio de emergencias. Obviamente va a tener la hemiparesia y la hipoestesia del lado contralateral al hemisferio dominante, ¿sí? Puede venir con falta de atención, ¿sí? Una hemianopsia homónima derecha, compromiso de la mirada conjugada hacia la derecha. Entonces, todo el compromiso hacia contralateral. Y en el derecho, obviamente, lo contrario, ¿sí? Pero es muy poco frecuente tener el sistema de control del lenguaje en el hemisferio no dominante. Cuando son lesiones isquémicas o hemorrágicas en tallo cerebral, puede haber un compromiso motor sensitivo no solo en un lado del cuerpo, puede estar establecido en las 4 extremidades. Entonces, hemiparesia no siempre es igual a embolia o infarto. Eso tienen que tenerlo en cuenta. No es igual a ACV. Puede ocurrir también en las 4 extremidades. Puede haber un compromiso cruzado con pares craneales de un lado y vías largas del otro, o sea, el sistema piramidal del lado izquierdo y un facial del lado derecho, por ejemplo.
o motores oculares del lado contralateral. Cuando es entallo, no se olvide. Nistagmo, alteración de la mirada conjugada, ataxia, disfagia, disartria también pueden ocurrir porque el cerebelo tiene que ver, especialmente en la parte del vermis, con la parte de coordinación, y no solo coordinación para la marcha, sino coordinación motora, y el lenguaje tiene que ver con coordinación motora. Entonces la disartria puede estar presente en fosa posterior, y también la puedo a veces ver en supratentorial, ¿no? En cerebro puro, en frontal y temporal. El compromiso subcortical generalmente da un déficit motor puro, ¿sí? Igual puede dar hemiparesia, ataxia y un déficit sensitivo humano. El cerebelo sí, generalmente es ataxia, ¿sí? Generalmente cuando es hemisférico. Una vez que yo recibí al paciente, lo evalué, lo clasifiqué, le puse una hora y vi que era isquémico o hemorrágico, yo debo establecer ciertas medidas, y en esto hay medidas específicas y medidas generales. En las medidas generales volvemos a la oxigenación. La idea es que si el oxígeno está mayor a 92%, ¿sí? No necesitan oxígeno suplementario, ¿sí? No hay un beneficio, más bien puede haber un prejuicio, ¿sí? Los individuos con depresión de la conciencia, por ejemplo, obviamente tienen un riesgo de poder broncoaspirarse, entonces la intubación orotraqueal para proteger la vía aérea también es importante. Pero hay individuos que están despiertos, uno los puede ver bien, pero al hacer el examen neurológico, el problema es entallo y los pares bajos no funcionan, deglución, ¿sí? El espinal. Entonces, en esos pacientes también yo puedo, por disfunción vulvar, proponer una intubación orotraqueal para proteger la vía aérea. No solo porque están en coma, sino para protección de vía aérea. Y obviamente hacer un monitoreo de ritmo cardíaco para detectar una FA o algún otro tipo de arritmia. Sin embargo, hay pacientes que no necesitan intubarse cuando llegan al servicio de emergencias. No se olviden, ese segundo punto es importante. Se debe evitar antihipertensivos a menos que la presión sistólica sea mayor a 220 milímetros de mercurio o la presión diastólica sea mayor a 120. Ojo, si yo tengo presiones más bajas, no es necesario iniciar con antihipertensivos en ese momento. Eso va a tener un fenómeno de autorregulación. El cerebro está pidiendo sangre. Entonces, si yo utilizo antihipertensivos, puedo promover a que la zona de penumbra sea un poco mayor. Aquí entra la primera vez que hablamos sobre trombolisis. En esta cuestión vamos a hablar de este término después, pero para los candidatos a trombolisis, es la destrucción de los coágulos dentro del sistema vascular, de las arterias, en presiones sistólicas igual o mayor a 185 o diastólicas igual o mayor a 110, ya deben recibir antihipertensivos, ¿sí? Pero una meta razonable, aceptable dentro de los protocolos de manejo de estos pacientes, que ustedes van a ver que la mayoría llegan hipertensos y se desesperan y ponen incluso nimodipino y cometen un error muy grande. La meta razonable es lograr un descenso del 15% las primeras 24 horas. Si yo logré eso, ¿sí? Ya sea con medidas, ya sea con furosemida, ya sea con antihipertensivos sencillos, yo tengo bajo control el problema, ¿sí? El nifedipino sublingual no se debe usar por riesgo de reducción impredecible. ¿Qué significa? Que puede bajar muy rápido y puede subir muy rápido. Y no se olviden ese fenómeno de reperfusión que vimos de volver a transitar con sangre en un vaso que está dañado, puede provocar una hemorragia mayor. O si es una isquemia, convertirlo en una hemorragia. Otro punto, aparte del oxígeno, la presión arterial y la conciencia y pares bajos, es el azúcar, ¿sí? Una glicemia mayor a 140, generalmente en las primeras 24 horas, está asociada a un peor pronóstico. Entonces, la normoglicemia es un factor importante en estos pacientes. La hemodilución, antes lo que proponían para mejorar el flujo sanguíneo y para mejorar todo era hemodiluirlo al paciente, ponerle mucho líquido, y eso ha demostrado que no tiene utilidad. Se puede utilizar para la presión arterial, que es de difícil control, el abetalol, por ejemplo, que hay cómo administrarlo de forma intravenosa, ¿sí? O el nitroprusiato, son drogas que yo puedo utilizarlas de forma intravenosa y puedo obtener ese 15%, 20% bastante aceptables. Con respecto a la trombolisis, que es destruir estos
estos trombos, estos coágulos que han ocluido el vaso. Antes de 1990 ya se hablaba de trombolisis. En la parte cardiovascular empezó esto con el uso de uroquinasa, luego streptoquinasa, y el 95 recién se hizo un estudio real de CELECAS donde se autorizó realmente el RTPA o activador tisular de plasminogenos combinante intravenoso para tratar estos trombos y destruirlos. El 96, la Comisión de Drogas y Alimentos de Estados Unidos recién lo autoriza al RTPA como un medicamento intravenoso, que un paciente que se está infartando, yo se lo puedo poner en la vena y el paciente generalmente va a tener un buen pronóstico y puede volver a su actividad cotidiana y no estar en una silla de ruedas siendo una semana antes el director de una empresa, ¿no es cierto? Entonces, da una ventana ya el 96 de 3 horas. ¿Qué significa eso? Que si el paciente inició, digamos, a las 3 de la mañana, máximo a las 6 de la mañana, ese paciente ya tiene que recibir una trombolisis, si no es una hemorragia y si se ha comprobado que está cursando con un evento isquémico de origen isquémico, ¿sí? Ya sea embólico o trombótico. Esta trombolisis permite reducir en forma significativa la discapacidad, eso es lo más importante, pero tiene un 6% de riesgo de hemorragia intracerebral. Pero si no se hace con los criterios debidos, con los formularios correctos y en los tiempos correctos, esto puede subir hasta el 90%. Entonces yo puedo causar una catástrofe también en el paciente. Y lo otro es la trombolisis dentro de la arteria. La dentro de la arteria no se hace directamente en el brazo o en la muñeca o en el antebrazo, como es la parte venosa, sino que yo debo dirigirme a través de un catéter hasta la arteria donde está el trombo ocluido y puedo aplicar el medicamento directamente en la arteria. Cuando se habla de anticoagulación, no es lo mismo que trombolisis. La anticoagulación se refiere más que todo a estos medicamentos anticoagulantes, ¿sí? Que se usan generalmente vía oral o a veces de forma subcutánea. Estos medicamentos, si son utilizados, se asocian a mayor riesgo de complicaciones, a mayor riesgo de hemorragias. Entonces, sin embargo, no disminuyen el riesgo de recurrencia, ¿sí? Ya vamos a terminar, Francisco, que levantó la mano. Los antiagregantes plaquetarios sí tienen un beneficio. Se dice que la aspirina, si no se va a hacer trombolisis, en las primeras 48 horas, si se le administra al paciente, en el inicio de la ACV, tiene un impacto leve, pero tiene un impacto significativo disminuyendo la morbilidad y la mortalidad, ¿sí? Y obviamente, si se va a ir a trombolisis, no. Esta es la parte de retiro del trombo, es una técnica también que se hace. Y así como existe una escala de Glasgow para el TEC, existe una escala de NIHSS que considera nivel de conciencia, ¿sí? En eso orientación, respuesta a las órdenes, la mirada, campo visual, movimientos faciales, y da un puntaje. Es una lista larga, ¿sí? La NIHSS, y ataxia, sensibilidad, lenguaje, 10, 11 ítems que va a calificar, y de eso saca un puntaje, donde 0 es que el paciente no está cursando con un evento cerebrovascular, con un ataque cerebrovascular, de 1 a 4 este evento es leve, de 5 a 15 es moderado, y viene el grupo donde a veces no se puede hacer nada, que es el grupo entre 15 y 24, que es de moderado a severo, y los grupos severos. Entonces, en esta escala de NIHSS, la idea es que el pronóstico está en relación a esto, ¿sí? Si es menor a 12, el pronóstico es excelente en el 80% de los casos, pero si es superior a 20, el pronóstico es bueno en apenas el 20% de los casos, ¿sí? Esto es con respecto a los candidatos para trombolisis. 3 horas o menos de evolución. Ahorita hay grupos que están probando con 4 horas, 5 horas, y hay algunos casos excepcionales donde se reportan en la literatura con 6 horas, pero no es lo más indicado. Tomografía cerebral negativa para hemorragia, sin evidencia de edema cerebral ni signos tempranos de infarto. Eso es muy importante. Las contraindicaciones no necesitan saberlas de memoria, pero miren que son muchas, ¿sí? Especialmente si hay hemorragia, no se puede hacer trombolisis, porque sangra más. O algún historial de trauma craneoencefálico en los últimos meses, por ejemplo. 3 meses de una cirugía, no se puede hacer trombolisis. Entonces, el RTPA generalmente se usa de esta manera, no es necesario que ustedes lo sepan, esto ya es de uso profesional y estos son ejemplos, ¿no?
Ustedes tienen a la izquierda un infarto pequeño, triangular en la parte izquierda, ¿sí? Ya establecido, y tienen un poco de edema en el otro lado. Y en la tomografía de la derecha tienen un infarto casi completo de la arteria cerebral media del lado derecho. ¿Sí? Vean que no hay surcos, no hay distinción entre sustancia blanca y gris, no puedo distinguir qué es qué, solamente hay una zona hipodensa. ¿Sí? En el lado izquierdo lo ven más completo, esto ya es un infarto completo, una isquemia completa de arteria cerebral media que incluye tálamo e incluye ganglios basales. En cambio aquí, si ustedes ven la imagen de la derecha, no hay todavía tálamo comprometido, ni, por ejemplo, cabeza de núcleo caudado está bien, cápsula interna está bien. En cambio acá todo está dañado. Y en el lado derecho ustedes ven también una zona infartada, tanto izquierda como posterior derecha. Entonces, aquí yo ya debo suponer que no es solo a una arteria, sino es a los dos lados y puede ser de origen cardioembólico. Este es un evento hemorrágico. Si ustedes ven, inicia con una pequeña hemorragia a nivel de la cápsula interna del lado izquierdo. Y como está muy cerca del sistema ventricular, puede vaciarse, como la imagen de la derecha, hacia los ventrículos y llenar lo que estaba con líquido subarráquido de sangre. ¿Sí? Estas son imágenes de resonancia, entonces estas imágenes me pueden decir dónde se va a infartar el paciente o si realmente se está infartando antes de que la tomografía me muestre el infarto. Por eso la resonancia se ha convertido en los últimos años en un arma importante. Y esto, obviamente, el SPECT y el PET y la resonancia de difusión que vimos antes son a través del cual yo, miren que si ustedes ven arriba, un ataque simple, no muestra ni una zona de infarto. Cuando le ponen contraste, tampoco se ve gran cosa, pero cuando ya usan la difusión, si ustedes ven hay un color azul en la imagen inferior izquierda, que significa infarto. Y al lado derecho la imagen anaranjada, que es la parte que se va a infartar. Entonces antes de tiempo ya me avisa. La idea es reconocer signos y síntomas, identificar la hora, aplicar esta escala para ver si el paciente va a tener un buen pronóstico o no. Y si el paciente está dentro de la ventana terapéutica, remitirlo a un centro donde realmente hagan la parte de trombolisis, ¿no? En Bolivia tenemos ya en Univalle, en Los Ángeles, en Los Olivos, ya se hace trombolisis endovenosa. Y el belga, Los Ángeles y Los Olivos ya tienen un sistema de cateterismo a través del cual se puede hacer intraarterial también, ¿no? Bien, les voy a mostrar. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No, doctor. No, doctor. Les voy a mostrar algo más. Esto es una especie de guías, si ustedes ven acá, en la revista Stroke. Esta es la guía del 2021 para pacientes que han tenido un evento isquémico transitorio, ¿sí? Este evento isquémico transitorio es lo mismo, es un déficit brusco que va progresando, pero que se resuelve antes de las 24 horas, ¿sí? Sin ningún tipo de medida. Pero estos pacientes, ojo, que pueden desarrollar un evento cerebrovascular, un ataque cerebrovascular completo, y no se tienen recomendaciones específicas. Entonces, ustedes ven acá, existen recomendaciones como, por ejemplo, manejar los factores de riesgo cardiovasculares, ¿sí? Diabetes, dejar de fumar, dejar de consumir lípidos y controlar la hipertensión arterial, ¿sí? Entonces, esto se requiere de un equipo multidisciplinario ahí en el 2 que ustedes ven. En el 3 ustedes ven factores del estilo de vida, del tipo de vida que llevan los pacientes, incluido la actividad física, la dieta, ¿sí? Que son importantes, la ingesta de sal disminuida, ¿sí? Todo esto es muy importante, pero sobre todo, todo va girando en sentido de los factores de riesgo. Por eso les digo que esto no es un accidente. Esto es algo que generalmente el ataque cerebrovascular es un evento, va a ocurrir. No estamos seguros cuándo en estos pacientes, pero va a ocurrir. No es algo accidental, no es algo que no debió ocurrir. ¿Sí? Es muy, muy importante. Y obviamente los pacientes con una fuente embólica que no se ha diagnosticado no se deben tratar empíricamente con anticoagulantes ni otros
otros medicamentos. Eso es muy importante. A veces dicen, no, es que usted tuvo un preinfarto, así que le vamos a dar anticoagulantes de una vez y va a tomar de una vez su Subaxor y va a tomar su antidislipidémico, pero eso no es lo correcto, ¿sí? Entonces, ustedes van a poder revisar algunas guías como estas. Hay otras guías también que se mencionan, y en esta gráfica ustedes ven una tomografía simple con algo que se manejaba mucho antes y ahora se ha dejado un poco de manejar, pero es muy común verlo. Se llama el signo de la cuerda, ¿sí? Es una hiperintensidad. No es que le hayan puesto contraste, sino que la sangre se ha detenido. El TAC es normal, el cerebro no está infartado, el paciente tiene clínica, en este caso del lado izquierdo, contralateral, suponen un infarto derecho y encuentran esto en la tomografía, una imagen muy blanca, muy hiperdensa de la arteria cerebral media. Esto es porque el flujo sanguíneo se ha detenido en ese lugar y la tomografía muestra una cantidad mayor de átomos en ese lugar, ¿sí? Entonces, este signo de la cuerda, ¿sí? O el signo de la arteria cerebral media, son signos también que pueden ser útiles en el caso de que yo no tenga acceso a una resonancia magnética. Pero obviamente la perfusión en la tomografía es útil, me puede mostrar antes de que suceda, y todos les van a hablar, todos los trabajos y todo les van a hablar sobre lo mismo, ¿no? Que hemos hablado hoy. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Doctor, ¿me escucha? Doctor. Hola, doctor, ¿me escucha? Este es el primer tema para el segundo parcial. Les voy a pasar un poco de bibliografía que tienen que leer y basarse en eso también para entender algunos términos, pero todo va a estar basado en lo que hemos hablado hoy. Bueno, nos vemos el siguiente miércoles. Buenas noches. Está bien, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Buenas